Si Clemens Krauss se hubiera limitado a aceptar los puestos que dejaban vacantes directores que tenían encontronazos con el Reich, como Wilhelm Furtwängler, como Hans Knapperbusch, como Fritz Busch, entonces sí podríamos hablar abiertamente de un colaboracionista y una revista que intentó a toda costa, incluso hasta Hitler le tuvo que decir que rebajara sus ambiciones, Hitler, que quería dirigir a la vez las óperas de Viena y de Múnich de forma simultánea, cosa que no pudo ser. Pero la cuestión es que Clemens Krauss, sin necesidad alguna de ello, decide ayudar a dos hermanas británicas que, enteradas del problema, eran admiradoras de él y de su compañera, la soprano Viorica Ursuleak, a escapar a bueno, personas del ámbito de la música que eran judías, que estaban pues sufriendo pues, los estragos de las leyes racistas de Nuremberg. Entonces, a partir de que ellas quieren hacer una serie de operaciones para ayudar a escapar a personas de Alemania, pues Krauss se brinda a ofrecerles la cobertura, la excusa de las funciones operísticas para que coincidieran con las ciudades y las fechas en las que ellas iban a llevar a cabo esas operaciones y sus asiduos viajes no despertaran sospechas en las aduanas alemanas. Entonces Krauss hace eso y es más, les propone ya al final a las hermanas Cook que incluso hasta escojan las óperas que quieren que se hagan y los repartos. Y lo interesante es que el propio Krauss, cuando ya estalla la Segunda Guerra Mundial y estas operaciones se interrumpen, él llega a interceder por varios antiguos colegas suyos, directores como Lothar Wallerstein o Georg Maliniak, en poder de la Gestapo para que los suelten y les dejen exiliarse. Y también se cree que puede estar el detrás de la liberación de los calabozos de la Gestapo de la nuera judía de su gran amigo Richard Strauss. Hombre, ellos utilizan la música germánica como para reafirmar esa supuesta superioridad de la raza aria sobre el resto de los pueblos, ¿no? Pero luego es una paradoja, porque Clemens tiene un encuentro verídico con Hitler en la época de los acuerdos de Múnich, en 1938, en el Berghof. Entonces, como se sabe muy poco de lo que hablaron, solo que le dijo Hitler que se olvidase de la ópera de Viena. Entonces yo le hago que Hitler le muestra su colección de discos, que es esa colección que apareció en el búnker y que los soviéticos se llevaron y apareció mucho tiempo después. Y entonces te quedas sorprendido porque es algo muy paradójico. Hay muchos intérpretes judíos, no compositores, en esa colección. Y hay intérpretes rusos. Y si los rusos para los nazis eran Untermensch, ¿no? Eran infraseres. Y sin embargo, Hitler le gustaba a Tchaikovsky. Entonces dices, no, no. Eran muy inconsistentes incluso en su fanatismo. De hecho, Emmerich Kallmann, el autor de operetas, cuando Hitler se anexiona a Austria, le ofrece, porque le gustaba mucho, le ofrece ser ario honorario, era judío. Kallmann dijo que no y se largó a Estados Unidos. Entonces, claro, los nazis utilizaban la música para reafirmar esa supuesta superioridad sobre el resto. Es decir, la música de Wagner pues tenía que ser superior a la música de Verdi o a la música de los pueblos mediterráneos, en fin. A ver, ¿qué hace superior a la música? Es un concepto completamente subjetivo. Es decir, incluso aunque podamos admirar que un autor es, bueno, pues mucho más complejo, o hace evolucionar la música, o es más vanguardista. Pero ¿sabes qué? Si toda esa vanguardia, si todas esas audacias no enamoran al público, entonces no creo que sea tan superior. Porque al final estamos hablando de sentimientos y no se puede legislar sobre los sentimientos. Y precisamente eso es lo que hicieron los nazis. Pues el Danubio Azul Clemens no lo introduce todos los años, pero a medida que va avanzando los conciertos sí se convierte en una constante. Los dos últimos antes de su detención, el 44 y el 45. Lo que pasa es que el Danubio Azul es curioso. Yo en el libro Clemens no lo quiere dirigir porque fue escrita para una derrota, para lamentarse de la derrota de Austria frente a Prusia en 1866, en la Guerra de las Siete Semanas. Con esta derrota las ambiciones de Prusia ya quedaron sin freno y cristalizarían 5 años después, en la Guerra Franco-Prusiana, en el establecimiento del Imperio Alemán, que ya es Alemania como nación moderna y Estado. Y en Prusia, pues la sociedad coral masculina, para lamentarse, bueno, un comisario, secretario de esta organización, escribió un coro muy amargo riéndose de los prusianos. La obra se estrenó y no gustó nada. Yo creo que porque estaban en un contexto de crisis económica y amargura
por esta pérdida, ¿no? Sin embargo, cuando se va unos meses después, en 1867, Johann Strauss hijo a París y lo dirige allí sin el coro, es un éxito tal que vuelve con él a Viena y entonces ya la obra es un exitazo. Entonces, fíjate tú, es una obra en la que se está, lamentando una derrota. No sé si era la obra más propicia para dirigir en esos momentos en los que ya el Tercer Reich estaba atrapado entre dos frentes, intentando el último esfuerzo que fue baldío. Y la marcha Radetzky Clemens no la dirige en sus primeros años como director, no dirige nada a Johann Strauss padre. El primer concierto fue solo de Johann hijo, luego le sumó a Joseph, pero Joseph Krips es quien le sustituye en los años en los que le prohíben dirigir, introduce la marcha Radetzky y después ya pues Clemens acaba por introducirla, pero creo que el que ya la establece como costumbre de cierre es Billy Boskowski, el que le toma el relevo desde 1955 a 1979, que era el concertino de la Filarmónica de Viena. Hombre, ha trabajado unas 300 veces, ¿no?, con la Filarmónica. A ver, lleva desde el 2010, cumple el marchamo. Ellos exigen a alguien que haya dirigido lo inimaginable. De hecho, a Karajan solo le dejaron dirigir una vez, en el 87, 2 años antes de su muerte, ¿no? Y por un concierto de los mejores que ha habido. Bueno, yo creo que va a ser una buena elección. Todo el mundo se pregunta, ¿para cuándo una mujer? Bueno, se dice que supuestamente es esa exigencia de tanto trabajo. Lo que pasa que es verdad que yo creo que la Filarmónica de Viena es una orquesta muy conservadora que avanza a pasitos muy lentos, ¿eh? Bueno, este año, fíjate, introducen el año pasado una mujer, este año dos. A ver, y es lo más llamativo de todo, una de ellas es afroamericana. Esto a los nazis les hubiese parecido, vamos, les hubiese parecido un anatema total. Una mujer negra en el concierto de Año Nuevo, que además Florence Price, como era de piel así blanquita, se hacía pasar por mexicana y así es como pudo ingresar en un conservatorio, si no, no le hubieran dejado en los Estados Unidos. Ella sufrió la discriminación y además los malos tratos de su marido, que era un abogado cuyos clientes solían acabar la mayor parte de las veces linchados y se desquitaba con ella. Entonces ella tomó la valiente decisión de separarse, de llevarse a las niñas del matrimonio y trabajar de lo que fuere, desde pianista de cine mudo a la radio, para acabar convirtiéndose en la primera afroamericana que escribía sinfonías. Y, a ver, esa piececita que se va a hacer no es representativa de su arte, pero en todo caso, por lo menos ahí veo que se respiran, aunque muy tímidamente, aires de cambio en este concierto. ¿Te atreves a pronosticar nombres para 2027? Sí, está de este nombre. A ver, no me atrevo, pero todo el mundo dice que si hay una mujer sería esta, espérate, a ver. Mirga Graciña Tila. Dicen que esa puede ser, si hay una mujer sería esa. ¿Y si siguen siendo hombres? Pues Muti otra vez. Si es que ya sabes que ellos no son de romperse mucho la cabeza. Sí, ya. Que me encanta Muti, ¿eh? Yo siempre que lo dirige lo disfruto muchísimo.